Checo Pérez y Cadillac llegan a Miami con un auto que no habías visto todavía. Y lo que ese auto dice, antes de que el semáforo se apague, ya es una declaración. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Esta semana, Cadillac reveló el livery especial que va a correr en el Gran Premio de Miami 2026. Primera pintura especial de la historia del equipo. Primera carrera en casa de Cadillac como equipo de la Fórmula 1. Y el fin de semana donde llega el paquete de mejoras aerodinámicas más grande que el equipo trajo desde que debutó en Australia 3 carreras atrás. Todo eso junto en un solo fin de semana, en Miami, con Checo Pérez al volante. Antes de entrar en el análisis de las mejoras y de lo que puede pasar en pista, hay que hablar del livery en sí, porque el diseño no es un detalle estético, es un documento que dice exactamente quiénes son y qué quieren comunicar en el momento más importante de su temporada hasta ahora. El Mach 26 de Cadillac corre normalmente con un esquema en blanco y negro de 2 tonos, un diseño asimétrico que fue presentado en el Super Bowl de 2026 en un comercial que costó aproximadamente $20 millones y que fue la carta de presentación más cara que cualquier equipo de la Fórmula 1 hizo en la historia. No en la historia de Cadillac, en la historia de la Fórmula 1. Esa base en blanco y negro es lo que Cadillac eligió no tocar cuando diseñó el livery especial de Miami. No cambiaron el esquema de color base, lo complementaron. Lo que se agregó fue esto. En el alerón delantero, 50 estrellas. Una por cada estado de los Estados Unidos. No es una referencia genérica al patriotismo americano, es una declaración específica de que este equipo no representa a una ciudad ni a un estado, representa al país entero. Los 50 estados están en el alerón delantero del auto con el que Checo va a clasificar el viernes y largar el sábado y el domingo. Bajo la tapa del motor, barras en blanco y negro que integran los colores de la bandera de los Estados Unidos al esquema original del auto sin romper la coherencia visual del diseño base. No son un agregado que se ve ajeno, son una extensión natural de lo que el auto ya era. En la parte posterior del alerón trasero, la palabra USA en letras claras, sin adornos, sin tipografía decorativa, USA y punto. En la zona del auto que está de frente a todos los que lo miran desde la escapada de las curvas lentas. Y los trajes de piloto de Checo Pérez y Valtteri Bottas son especiales para el fin de semana, en línea con el diseño del auto, con los mismos elementos de estrellas y barras integrados en el diseño de los overoles. Cassidy Tauris, la directora de marca de Cadillac F1, describió el livery con una frase que es exactamente lo que el diseño comunica: deliberado y con confianza. Esas dos palabras juntas dicen más sobre la filosofía del equipo que cualquier análisis técnico. Deliberado, porque nada en este diseño es casual. No hay estrellas ahí por decoración, no hay barras porque quedaban bien. Cada elemento fue elegido con precisión para comunicar algo específico sobre quiénes son. Con confianza, porque no pidieron permiso para hacer un diseño patriota en un deporte que históricamente tuvo su centro de gravedad en Europa. Lo hicieron y punto. Y agregó: esta es nuestra primera carrera en casa. Nos importaba que los fanáticos siguieran reconociendo lo que ya conocen. No hay lugar como el hogar. La frase final, no hay lugar como el hogar, es la referencia a El Mago de Oz que cualquier americano reconoce inmediatamente. Cuando el equipo elige esa referencia cultural específica para describir lo que significa Miami, no estará haciendo marketing genérico. Estará hablando con el público que lo va a ver en las gradas del Miami International Autodrome ese fin de semana. Drew Cukor, presidente de TWG.AI, que es el brazo tecnológico de los propietarios del equipo, fue todavía más directo sobre lo que el livery representa. Miami es un momento grande para el equipo, y estamos orgullosos de tener nuestro nombre en el auto para esto. Este livery es más que un diseño, es una declaración de identidad e intención. Celebra la herencia compartida de 2 marcas americanas que se unen, unidas por el impulso de empujar los límites e innovar. 2 marcas americanas. Cadillac, que lleva 70 años como símbolo del lujo y de la ingeniería automotriz de los Estados Unidos. TWG,
que representa la tecnología y la inteligencia artificial aplicada al automovilismo. Un equipo de Fórmula 1 que no existía hace 2 años y que esta semana llega a su primera carrera en casa con un auto que porta los 50 estados en el alerón delantero. Para entender el peso de lo que significa que Miami sea la primera carrera en casa de Cadillac, hay que entender exactamente cómo se llama el auto y por qué. El monoplaza se llama MAC26. No es una sigla técnica sin sentido, es un homenaje directo a Mario Andretti, el único piloto americano campeón del mundo de la Fórmula 1, que ganó el título en 1978 y que fue la cara pública más visible del proyecto Cadillac durante los años de lucha para entrar a la categoría. MAC son las iniciales de Mario Andretti Cadillac. 26 es el año de debut. Eso significa que cada vez que un comentarista, un periodista o un fanático dice el nombre del auto, está diciendo el nombre del hombre que hizo posible que Cadillac llegara a la Fórmula 1. Mario Andretti tiene 86 años y el domingo, en Miami, va a ver el auto que lleva su nombre correr en la categoría que él ganó hace casi 50 años, en una ciudad americana, con un equipo americano, con 2 pilotos que llevan los 50 estados en el alerón delantero. Ese contexto no tiene precio de producción, y Cadillac lo tiene. Es el activo histórico y simbólico más valioso que el equipo puede utilizar. Y Miami es el primer fin de semana donde ese activo cobra todo su peso. La otra dimensión del debut en casa que hay que registrar es el contexto de la Fórmula 1 en los Estados Unidos en 2026. Hay 3 carreras americanas en el calendario de este año. Miami, el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin y Las Vegas en noviembre. 3 rondas en suelo americano de las 22 del campeonato. Eso es casi el 14% del calendario. Hasta hace 10 años, la Fórmula 1 tenía una carrera americana por año, a veces ninguna. El crecimiento del mercado americano para la categoría, impulsado en parte por el documental Drive to Survive de Netflix, y en parte por la estrategia de Liberty Media de expandir el calendario hacia nuevos mercados, convirtió a los Estados Unidos en uno de los 3 o 4 mercados más importantes del campeonato en términos de audiencia televisiva y asistencia en vivo. En ese contexto, Cadillac no es solo el 11º equipo de la grilla, es el 2º equipo americano junto a Haas, en un deporte que en el mercado más importante para su crecimiento futuro no tenía ningún representante local hasta hace pocos años. Miami es la primera oportunidad para que Cadillac le diga a esa audiencia americana que existía antes de que llegaran ellos y que siguió creciendo. Nosotros somos de acá. Y el livery con las 50 estrellas y las barras y la palabra USA en el alerón trasero es exactamente ese mensaje. Sin ambigüedad, sin subtexto, sin que nadie tenga que leer entre líneas. Ahora hay que hablar de lo que pasó en las 3 primeras carreras, porque el contexto deportivo es inseparable del análisis de lo que Cadillac lleva a Miami. Las 3 primeras carreras del equipo, Australia, Japón y China, produjeron resultados que ninguno de los 2 lados del garaje considera satisfactorios. El mejor resultado del equipo, en lo que va de la temporada, fue el 13º lugar de Bottas en China. Checo terminó las 3 carreras, lo que en sí mismo tiene valor para un equipo debutante porque la confiabilidad es el primer requisito antes del rendimiento. Pero sus posiciones de llegada no entraron en los puntos en ninguna de las 3 oportunidades. Record México lo resumió con una precisión que ningún otro medio hispanohablante tuvo. Hasta ahora, lo único que puede celebrar Cadillac es que Sergio Checo Pérez terminó las 3 carreras en una sola pieza, mientras que su compañero Valtteri Bottas no finalizó en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, la escudería estadounidense ha quedado lejos del top 10, apenas compitiendo con los Aston Martin para no ser el peor equipo de la parrilla. Eso es honesto, es duro, y es el punto de partida desde el que Cadillac llega a Miami. Pero hay un contexto que esa frase no incluye y que es igual de importante para leer la situación correctamente. Cadillac es un equipo que lleva 3 grandes premios de historia. 3. Los equipos con los que está compitiendo en la parte baja de la grilla, Aston Martin, Haas, Sauber, llevan años o décadas en la categoría.
Tienen datos acumulados de cientos de carreras para ajustar el auto, para optimizar la estrategia de neumáticos, para gestionar los recursos en pista durante una carrera de 53 vueltas. Cadillac tiene 3 carreras de historia y un equipo que se construyó desde cero. Que en ese contexto el resultado más destacado sea un 13º lugar, no es el techo del equipo, es el piso desde el que empiezan a crecer. Y la curva de aprendizaje que mostraron entre Australia y China ya empieza a ser visible en los datos de rendimiento que los equipos rivales están analizando esta semana con más atención de la que los medios están mostrando. El paquete de mejoras que Cadillac lleva a Miami es el capítulo central del fin de semana desde el punto de vista técnico. ESPN lo describió en su cobertura del livery. Se espera que, además del livery especial, lleven al circuito en Florida un paquete de actualizaciones aerodinámicas que mejoren el desempeño, especialmente en la búsqueda de mayor downforce, algo que ha sido señalado por Checo Pérez y Bottas como el área más débil del monoplaza en los 3 primeros grandes premios de la temporada. Downforce, carga aerodinámica. Eso es lo que el equipo identificó como el déficit principal y lo que el paquete de Miami busca resolver. El MAC26 en su configuración actual genera menos carga aerodinámica que sus rivales directos en la parte media y baja de la grilla. Eso tiene un efecto doble que Checo describió de forma detallada a lo largo de las 3 primeras carreras. Primero, el auto es lento en curvas, especialmente en las de media y baja velocidad, donde la carga aerodinámica es el factor más determinante del tiempo de vuelta. Segundo, el auto es relativamente rápido en recta, porque la menor resistencia aerodinámica le permite una velocidad máxima más alta que la de algunos rivales. Ese segundo punto, que varios analistas identificaron como una ventaja paradójica del equipo, tiene un límite claro. En el campeonato actual, las carreras se ganan y se pierden más en las curvas lentas y medias que en las rectas. Un auto que es rápido en recta pero lento en curvas puede ser espectacular para ver en el trap de velocidad, pero pierde tiempo en cada secuencia de curvas de cada vuelta. El piso nuevo que llega a Miami es la pieza más importante del paquete. El fondo del auto es donde se genera la mayor parte de la carga aerodinámica en el reglamento de efecto suelo actual. Un fondo rediseñado con los datos de 3 carreras que el equipo no tenía cuando fabricó el fondo original. Puede cerrar una parte significativa del déficit en curvas sin necesariamente sacrificar la ventaja en recta que el equipo tiene hoy. Los pontones rediseñados mejoran el flujo de aire hacia los radiadores y hacia el fondo del auto, lo que tiene impacto tanto en la temperatura de trabajo del motor como en la eficiencia aerodinámica general. Y los ajustes en el alerón delantero y trasero complementan los cambios del fondo para que el balance aerodinámico del auto sea coherente con el nuevo nivel de carga que el piso genera. Además del paquete propio de Cadillac, Miami tiene un segundo factor técnico que afecta a toda la grilla y que para Checo y el equipo tiene implicaciones específicas. Los 5 cambios reglamentarios de la FIA que entran en vigor en Miami fueron aprobados después de que las declaraciones críticas de varios pilotos, incluido el propio Checo, sobre el estado del reglamento de 2026 se convirtieron en una crisis de imagen que la categoría necesitaba responder antes del regreso a la actividad. Los cambios más relevantes para el análisis del Cadillac son 2. El primero es la reducción del superclipping. El superclipping es el fenómeno del reglamento de 2026, donde los autos pueden descargar más energía eléctrica en las rectas de la que la batería puede sostener de forma eficiente, lo que genera salidas repentinas de velocidad que los pilotos describieron como impredecibles y difíciles de gestionar en carrera. Checo lo llamó al estilo Mario Kart. La FIA estableció un límite más estricto sobre cuánta energía puede descargarse en un periodo determinado de tiempo, lo que hace que las aceleraciones en rectas sean más progresivas y predecibles. El segundo es la reducción del lift and coast obligatorio. El lift and coast es cuando el piloto tiene que levantar el pie del acelerador antes de la zona de frenada para gestionar el consumo de energía de la batería.
En las 3 primeras carreras, el nivel de Leaf & Coast requerido fue tan alto que en algunos momentos los pilotos estaban básicamente apagando el auto a mitad de recta para llegar a la curva siguiente con la batería en el nivel correcto. Los nuevos límites reducen esa obligación y permiten a los pilotos acelerar de forma más continua en las rectas largas. Para el Cadillac de Checo, estos 2 cambios son relevantes por razones específicas del auto. El superclipping reducido beneficia a equipos como Cadillac, que tienen autos más ligeros en carga aerodinámica, porque en las rectas largas van a poder gestionar la energía de forma más eficiente, sin las aceleraciones bruscas que el sistema anterior generaba, y que en un auto con menos downforce eran más difíciles de controlar. Y el Lift and Coast reducido es directamente proporcional al ritmo de carrera. Menos tiempo sin acelerar en las rectas significa más tiempo a velocidad máxima, lo que beneficia al Cadillac en los tramos donde ya tiene ventaja sobre sus rivales directos. Miami International Autodrome tiene características específicas que son relevantes para entender por qué este circuito en particular es el escenario donde el Cadillac puede mostrar su mejor cara. El trazado de Miami tiene varias rectas largas y un sector medio con curvas de media velocidad que no son tan exigentes en carga aerodinámica como las curvas lentas de Mónaco o Budapest. Eso significa que el déficit del Cadillac en curvas, que es máximo en los circuitos más técnicos del calendario, es relativamente menor en Miami que en otros trazados. Al mismo tiempo, las rectas largas donde el Cadillac tiene ventaja de velocidad máxima sobre rivales como Aston Martin son más largas en Miami que en Australia o en China. La combinación de menos desventaja en curvas y más ventaja en rectas convierte a Miami en el circuito del calendario actual, donde el Cadillac tiene la mejor ecuación de rendimiento relativo contra sus rivales directos, y encima de eso, el fin de semana es sprint. Eso significa práctica libre de 90 minutos, clasificación del sprint, carrera sprint, clasificación principal y Gran Premio, 6 sesiones en 3 días. El formato sprint no le da a ningún equipo tiempo suficiente para hacer grandes ajustes entre la práctica y la competencia, lo que nivela parcialmente el campo entre los equipos con más datos históricos de ese circuito y los que llegan por primera vez. Cadillac llega a Miami sin datos históricos del Mach 26 en ese circuito, pero tampoco nadie los tiene. Y esa igualdad de punto de partida, sumada al paquete de mejoras y a los cambios reglamentarios favorables, es la combinación que el equipo necesita para que el fin de semana sea diferente a los 3 anteriores. Hay un último ángulo de esta historia que los medios no están conectando con suficiente claridad y que define exactamente qué está en juego para Checo Pérez en Miami, más allá del resultado en pista. Checo volvió a la Fórmula 1 con Cadillac específicamente para demostrar que sus últimas temporadas en Red Bull no reflejaban el nivel real de piloto que es. El contexto de esa decisión está en lo que pasó cuando Lawson reemplazó a Checo en Red Bull. En las primeras carreras de 2026, Lawson no entró en los puntos en ninguna oportunidad, lo que abrió una conversación que varios analistas ya estaban teniendo, pero que nadie en Red Bull quería pronunciar en voz alta. Checo terminó las 3 primeras carreras de la temporada con Cadillac. Bottas se cayó de Australia. Eso no es un detalle menor en un equipo debutante donde la confiabilidad mecánica todavía tiene márgenes de mejora en cada fin de semana. Miami es la primera carrera donde el equipo llega con un auto genuinamente diferente al que debutó en Australia. El piso nuevo, los pontones, los ajustes en los alerones. Y es la primera carrera donde los cambios reglamentarios de la FIA activos juegan a favor del Cadillac de forma específica. Si en Miami Checo suma sus primeros puntos de la temporada, eso no es solo un resultado deportivo, es la primera confirmación concreta de que la curva de aprendizaje del equipo va en la dirección correcta y de que las herramientas que el piloto tiene disponibles están empezando a alcanzar el nivel que su talento requiere para expresarse. Y si el livery con las 350 estrellas, las barras y el USA en el alerón trasero está en los puntos al final del domingo en Miami, la imagen que ese resultado produce para el proyecto americano de la Fórmula 1 tiene un valor que va mucho más allá de los 4 o 6 puntos de campeonato que el auto recibiría. Cadillac en casa. Mach 26 con los 50 estados en el alerón.
Checo Pérez al volante, Miami. El fin de semana empieza el viernes. 3 preguntas para los comentarios. Primera, el livery especial de Miami con las 50 estrellas y el USA en el alerón trasero es el primer livery de carrera en la historia de Cadillac F1. El diseño eligió no cambiar la base en blanco y negro, sino complementarla con los elementos americanos. ¿Esa decisión de mantener la identidad base y agregar los elementos patrióticos fue la correcta? ¿O hubieras preferido que para el debut en casa fueran más radicales y cambiaran todo el esquema de color? Segunda, Cadillac llega a Miami con el paquete de mejoras más grande de la temporada y con 2 cambios reglamentarios de la FIA que favorecen específicamente al Mach 26. Si Checo no suma puntos en Miami con todas esas ventajas alineadas, ¿cuándo sería razonable esperar que lo haga? ¿En Barcelona? ¿En Mónaco? ¿O hay que esperar a la segunda mitad del calendario? Tercera, el Mach 26 se llama así en homenaje a Mario Andretti. Miami es la primera carrera en casa, los 50 estados en el alerón, USA en el alerón trasero. El discurso completo del equipo habla de identidad americana, de herencia compartida y de declaración de intención. Eso alcanza para que el público americano en las gradas de Miami adopte a Cadillac como su equipo, o la lealtad del fanático americano promedio en la Fórmula 1 ya está con McLaren por Norris o con Ferrari por Leclerc y Hamilton. Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis en vivo del sprint de Miami y todo lo que pase con Checo el viernes y el sábado.